Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Distrito Emergente. Hoy nos encontramos en una casa espectacular, la Tremenda Casa. Entonces, este es un espacio que demuestra que otra forma de habitar la ciudad también es posible. Así es. Estamos en la Tremenda Casa. Este es un proyecto cultural autogestionado, como conversábamos, que nació en el sur de Bogotá y que con los años se ha convertido en un punto de encuentro para artistas, para gestores culturales, pero también para emprendedores y personas que creen en la fuerza de lo colectivo. Entonces, Pues aquí convergen la creación, por supuesto, la colaboración y las economías alternativas. Más que una casa, es una apuesta por construir una comunidad a través del arte, del intercambio de saberes y también del trabajo compartido y, por supuesto, colaborativo. Entonces, para conocer esta historia, conversamos hoy con Paola Alejo, quien es fundadora, quien es administradora. Bueno, aquí uno es todero también en estas casas. totalmente. Claro que sí. Entonces, cuéntanos, Paola, primero, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a Distrito DC por capturar las memorias y los lugares que tenemos proyectos alrededor del arte, de la cultura, que emergemos en Bogotá y asimismo construimos su tejido social y cultural, por supuesto. Sí, mi nombre es Paola Alejo. Feliz de recibirles acá en La Tremenda Casa, que conozcan y sientan este espacio colaborativo que hemos creado hace 9 años y que comunica y tiene inmerso las expresiones de nuestro entorno, de los artistas, de la comunidad, de lo que nos pensamos en sociedad, una huerta, el arte, comunicamos a través de imágenes, de símbolos y de un espacio propicio para crear. Bien, y es que uno ingresa a este lugar y se siente la energía y dice como, wow, tremenda casa, pero bueno, cuéntanos por qué se llama la Tremenda Casa y cuál es como la historia detrás de, además de lo que nos estás contando. Bueno, La Tremenda Casa yo creo que se autodenominó, sí, porque nosotros en búsqueda de un nombre iniciamos el proyecto como 3 meses antes de abrirlo, de tomar en Sí. arriendo la casa y creamos un grupo y siempre hablábamos es que tiene que ser una tremenda casa, pero no era el nombre del proceso, del proyecto como tal. Cuando nos reunimos las 3 personas que comenzamos en ese momento y dijimos, bueno, es momento de nombrarla, salieron varios nombres, Lluvia de salieron ideas. distintos nombres, lluvia de ideas, pero ninguno resonaba tanto. Y el grupo ya era tremenda casa, porque era como la intención, decíamos, no, es que no va a ser cualquier casa, porque es una casa en el sur, antigua, en ese momento estaba muy deshabitada, no tenía casi ni pintura, los pisos olvidados, o sea, era un reto grandísimo. Entonces, como la proyectábamos, era como no es cualquier casa, esto se va a convertir en una tremenda casa. Y así lo denominamos en el grupo y luego cuando buscamos nombres se sentía raro, la casa ya se había nombrado. Desde el principio, bueno, nos cuentas que fueron 3 personas. Bueno, ¿qué los llevó a construir este proyecto, pues en este lugar? ¿Cuál fue lo que los motivó? ¿Qué fue lo que los motivó a Sí. construirlos? Bueno, principalmente somos 2 socios cofundadores, mi Mm. primo y yo, y nosotros tenemos unos abuelos que son los propietarios de esta casa. Mi abuelita falleció este año, a inicios de año, y ellos siempre trabajaron en el campo, compraron esta casa para traer a sus hijos a estudiar y por ende sus nietos, y la casa duró mucho tiempo sin rentar porque las familias ya no buscan espacios tan grandes y la casa requería mucho mantenimiento. Así que nosotros cada uno pagábamos arriendo, yo llamo a mi primo y le digo como, hey, o sea, mis abuelos pues dependen de esto, la casa no se ha rentado, nosotros pagamos unos arriendos, juntémonos y démosle vida a las cosas que nos gustan. En mi caso siempre me enfoqué en procesos sociales, comunitarios, estudiantiles y culturales, como desde los saberes y el conocimiento, y mi primo siempre se basó en lo artístico, más que todo desde el hip hop, él es artista de rap. Entonces los dos dijimos, tenemos una terraza enorme, una casa enorme en donde podemos darle vida al compartir de esas cosas que nos gustan. Es que hay algo que también me llama la atención y es que, bueno, tú eres economista. Sí. ¿Cómo ha sido sí, como esa unión entre la cultura, la economía, cuál es el punto como en común y también cuál es como lo importante, además de esto, trabajar con instituciones del Estado y en qué momento, por ejemplo, decidiste tú cómo apostarle un camino ya también distinto y que aprendiste en este proceso para al construir el proyecto desde la autogestión, precisamente? Bueno, tremenda pregunta, porque ahí viene una articulación que es lo que compone la esencia y la masa robusta de lo que es la tremenda casa, y es que
Me formé en economía, soy economista de profesión, cursé una maestría en estudios políticos, no terminé la tesis por factores varios, pero siempre tuve una formación muy cercana a las ciencias políticas y humanas. De hecho, antes de economía yo he hecho unos semestres de sociología. Entonces, como que ahí había una relación entre la economía desde una perspectiva no solamente de generación de rentabilidad, de riqueza, de administración, ¿sí? De sector privado, micro, financiero, sino que mi perspectiva siempre estuvo atravesado por las dinámicas geopolíticas, sociales, de la economía como en la vida cotidiana y en cómo se representa no solamente en lo financiero, sino en el valor. O sea, mi pregunta siempre fue por el valor. O sea, tuve como en economía vemos mucho teorías de precio, de valor, distintos autores que lo abordan desde distintos lugares y yo quise como ver en la práctica eso, cómo podía palparse en un mundo capitalista con un sistema que ya parece tan construido que no tiene lugar a la transformación. Pero si yo aprendí algo en la economía es que es sujeto de transformación porque también es una estructura social construida también culturalmente, políticamente. Así que tener como un laboratorio para poner en práctica y a la vez poner en diálogo mis propios saberes, no solo desde mi academia, sino desde mis pasiones más que todo, pues fue como lo que llevó a que esa economía y esas preguntas tuvieran un campo de aplicación que fuera en la cultura, porque a mí siempre me gustó el arte, yo estudié artes escénicas cuando era muy pequeña, estudié actuación, teatro, siempre estuve en danzas y el arte siempre me pareció una manera de expresión muy potente para transformar realidades, tanto propias como colectivas. Entonces, en la tremenda casa lo que realizamos fue una intervención del espacio a partir de prácticas artísticas y un espacio para expresar y comunicar las ideas de maneras creativas, ¿no? Con el canto, con las prácticas de talleres, de Con los compartir de saberes saberes, también. así es. Entonces, como las artes, los saberes y la cultura, porque en últimas eso empieza a componer la base de pensamientos, de símbolos, de distintas formas de habitar los contextos, que es lo que conforma nuestra cultura, desde nuestros patrimonios, nuestras tradiciones, pero también desde las nuevas formas que emergen y también son culturales, que van moldeando y forjando también las formas de ver el mundo y de relacionarnos con él. Entonces, Sí. eso viene como desde la razón de esa articulación entre la economía y la cultura. Y pues si bien surgimos como un espacio gestionado y es la hora que este espacio siempre se ha autosustentado, o sea, el reto de hacer un centro cultural con co-living, creamos un modelo de negocio en el que Fue estratégico. fue estratégico para decir, ok, podemos generar un modelo de negocio. Desde mi parte empresarial siempre tuve una formación de empresas, de emprendimiento, como que genere el sustento y los gastos de funcionamiento del lugar, de la estructura, porque si ponemos a depender toda una estructura de la cultura tiene otras variables y la cultura no siempre se da para la generación de la rentabilidad. Por eso es que cuando hablamos de cultura no es solo una empresa, de cultura tiene que incluir otro tipo de vocaciones que también aportan a la construcción de valor, pero que no necesariamente generan el dinero. Entonces, por eso hicimos ese mix, porque de la cultura, claro que se puede generar dinero, solo que también hay que saber en qué momentos es para cada cosa, y no queríamos que nuestra misionalidad, que es el arte, la cultura y los saberes, se viera supeditado al dinero. Así era sostenible un arriendo, los servicios, el aseo, el mantenimiento. Entonces, por eso hicimos este mix, desde la autogestión y desde la reinversión, y luego poco a poco, en la medida en que nos fuimos fortaleciendo en las artes, en los saberes que íbamos trabajando en la comunidad, pues empezamos a relacionarnos más con instituciones, a ofrecer nuestros servicios y a tener relevancia también para el sector público, sí, o el sector privado también. Hemos hecho muestras culturales, alianzas, nos han hecho donaciones, han habido varios trabajos articulados tanto con el sector público como con el privado, que me parece que los dos son indispensables para la cultura y este tipo de espacios. Y es que es evidente que claro, ha sabido también mantener como ese equilibrio y unir esas dos pues, disciplinas, podría decirlo de esta manera, para que este espacio tenga el éxito y esté posicionado en el lugar en el que está en este momento. Entonces también es como un espejo, es como una invitación
para estos lugares que dicen como, bueno, no, es que nosotros solo nos gestionamos que con la cultura, que sí, como también buscar estas otras gestiones por otro lado, por distintas maneras y basarse pues también en una economía que lo que tú dices, que no esté solamente basado en la economía, sino que también tenga esa parte sensible, esa parte social, esa parte cultural. Así Bueno, es. por otro lado, bueno, muchas veces nosotros pensamos que la cultura se hace desde los grandes escenarios, ¿no? Que estos espacios culturales se hacen desde los grandes escenarios, pero vemos que ustedes también han demostrado que construirse desde una casa, desde una terraza, también es un espacio para construir, por supuesto, conversación. ¿Cuál Así es el es. papel que crees tú que juegan estos espacios independientes en la vida cultural aquí en Bogotá? Me parece que es la base y es la red, como tú ves en un campo y puedes ver, no sé, por ejemplo, con el mundo de los honguitos, ¿no? Fungi, y Sí, tú no ves toda la red que está debajo. A veces para que pueda surgir un árbol y una flor, hay un montón de raíces articuladas que sostienen ese tejido, ¿sí? Para todo que un eso cumpla ecosistema. su función. Entonces, los espacios independientes y más los espacios locales, como que nos anclamos tanto a un territorio son fundamentales para generar la puerta de entrada a la preparación para grandes escenarios, por ejemplo. Entonces, antes de tú llegar a una grande tarima, requieres un lugar para ensayar tu show. Requieres perder el miedo con públicos de 50, 100 personas antes de enfrentarte a 2000 personas. Es un proceso y esos procesos siempre se Son recorren. valiosos y son importantes Entonces también. también este espacio se pensó con lo que ya teníamos, porque nosotros igual nos hacíamos la pregunta como no, pero para tener un centro cultural o para hacer algo cultural necesitamos mucha inversión, necesitamos muchas cosas, no tenemos la posibilidad. Y si bien es cierto que para hacerlo profesionalmente sí, ya todos y todas desde nuestros privilegios que tengamos, ya tenemos cosas por aprovechar y ya son Ujú. valiosas para alguien más. Entonces la cultura estaba muy concentrada, estoy hablando de 2016 y 17, La Candelaria, Teusaquillo y Chapinero, que todavía hay una concentración, pero digamos que ya se ha ido descentralizando un poco más. Entonces nosotros dijimos, ok, descentralizamos, a pesar de que estamos muy cerca del centro, hay una barrera simbólica, ¿no? Como de pasar la Primera, la Jiménez. Entonces hay otras lógicas y E dijimos, imaginarios también respecto al sur y que... total, entonces en vez de enfocarnos en lo que carecíamos, nos enfocamos en todo lo que ya tenemos para otra gran parte de la población que es más de la mitad de Bogotá, que habita el sur de Bogotá. Sin embargo, hemos sido epicentro para personas del occidente, del norte, del oriente, y es porque es un espacio seguro para practicar, para hacer un show en pequeño formato. Y nos dimos cuenta que además de trabajar un nicho emergente, también cobramos relevancia en los nichos profesionales en otro tipo de experiencias que no lo pueden hacer en los escenarios. Una conversación más íntima, un lanzamiento de un disco, un afianzamiento de públicos, una entrevista privada. Sí. Requieren otro tipo de espacios que también siguen siendo parte de su carrera y que en espacios como La Tremenda Casa se pueden dar muy bien. Es decir, que por este espacio han pasado tanto artistas emergentes, artistas también de talla grande y que van directo pues a la cima. Entonces, Total, tanto nacional como así es. internacionalmente. Entonces este espacio, muchachos, está abierto para que ustedes también hagan este proceso porque es importante, es bueno también conocer y salir de estos lugares que son tan comunes y que son los más conocidos, pues en el centro, como nos comentabas, en Teusaquillo, en Chapinero incluso también, que pues son espacios, claro, ya llevan muchos años operando y dice uno, bueno, ya, pero ya son los mismos lugares, qué bueno y qué importante también que se abra el espectro para otros lugares de la ciudad y que se den estas oportunidades para que artistas que dicen, bueno, yo también quiero pasar por allí, pero qué bueno que está cerca, más cerca donde está mi cultura, mi identidad y por supuesto mi barrio. Entonces, algo que también nos llama la atención es que la Tremenda Casa es la comunidad que se ha tejido alrededor del proyecto, por supuesto, pero ¿cómo se han construido? Bueno, ¿cómo se construyen estas relaciones de confianza y de colaboración entre personas que llegan con historias y de disciplinas totalmente diferentes, ¿no? Total. Ajá. ¿Cómo es este Es proceso? un proceso de trabajo colectivo, pero también propio, y es un trabajo interno constante, porque para tejer afuera requieres tejer adentro también y pulirte, ¿sí? Ujú. Requiere un acto de confianza y de
creer en que las sociedades se pueden construir más allá del individualismo, de la fragmentación, del miedo constante, de yo te quito y De me la interesa quitarte, de la competencia. Observando la naturaleza, vemos que también, o sea, que naturalmente hay simbiosis. Hay una reunión de distintas partes actuando para el mayor beneficio de todo el conjunto. Y en economía también yo aprendí eso, o sea, si bien uno analiza, aprendí la economía desde sus principios liberales, capitalistas, clásicos, heterodoxo, ortodoxo, pero también ver que las formas de economía son moldeables y también son de acuerdo a los objetivos que se tengan. Entonces, si el objetivo que prima es un bien común, las partes también, si hacen parte de eso, van a empezar a moldearse y a sentirse parte, a aportar y a la vez a recibir. Entonces se quiso hacer siempre como algo de doble vía, un acto de confianza para abrir una casa privada que siempre habitaron mis abuelos hacia adentro, que poníamos 3 seguros y doble reja a la puerta, y fue como decidimos confiar. Pero esa confianza a la vez debe ser construida, hubo aprendizajes de por medio, hubo situaciones donde no se honró esa confianza, pero nunca fue el motivo para decaer y nunca fue para decir esto va a ser siempre, no. Acá es el caso, es la excepción, pero nos basamos en la verdad, en el hablar, en el diálogo, diferencias siempre van a haber. Pero los lazos de confianza y decidir hacerlo son muy importantes para construir un tejido colectivo. Y cuando nos damos cuenta que es un lugar recíproco en donde nos aporta y recibimos, pero a la vez tenemos una responsabilidad, debemos cuidarlo, debemos dinamizarlo, habitarlo también, eso genera un sentido también de hogar. Y como acá siempre ha habido vivienda y hospedaje, permitió que no fuera tan ajeno, solo como yo llego y hago mi evento, hago mi práctica artística y ya está. No, como que esto me sirve, también es mi lugar, mi hogar, y eso también le da otra sensibilidad al espacio. Bien, y es que es un lugar grande porque es una tremenda casa, pero se siente íntimo, se siente hogareño, se siente de alguna manera familiar, aunque lo que dices, muchas personas desde aquí, pues de pronto son de diferentes lugares, están por distintos tiempos, pero sí, se siente de verdad ese ambiente familiar y hogareño e íntimo. Bueno, la tremenda casa, precisamente por esto ha sido un refugio, ¿no? Para artistas emergentes, también para procesos colectivos y para nuevas ideas, pero ¿qué te emociona cuando ves que alguien encuentra aquí un lugar para crear o también para compartir su trabajo? Que ha sido como ese puente y ese impulso para que puedan como mostrar pues toda su oferta en un espacio como este. Que me emociona ser como cantera de que surjan nuevas cosas y ser puente para que las personas desarrollen su proyecto de vida. Me emociona ver que es como herramienta y puente para desarrollar sus pasiones y que encuentran en un mismo lugar posibilidades que si tú lo buscas solo te cuesta mucho. Tienes que convencer al del espacio, al del sonido, ver cómo gestionas a alguien que te ayude con lo escénico, sí, como un montón de cosas cuando haces un proyecto independiente que cuando lo encuentras reunido y algún artista, algún creativo, alguna persona con un proceso independiente ve en el lugar, en la tremenda casa, el lugar propicio para desarrollar su proyecto, digo, vale toda la pena, porque quiere decir que acá están surgiendo nuevas semillas y que sí da lugar a crear y eso luego se transforma en un montón de cosas. Acá han venido personas que no se ensayaban o han hecho en algún evento su primera vez ante público y ahorita tienen carreras musicales construidas que van en su proceso y ya tienen sus discos, están posicionados en redes, ¿sí? O personas que tenían una afinidad por el arte y querían hacerlo por amor al teatro, por ejemplo, y empezaron a reunirse acá con su colectivo y el mero hecho de tener un espacio en donde no solo dependía el dinero, sino colaborativamente nosotros hacemos muchos intercambios, entonces te prestamos el espacio para que hagas tu ensayo, hagas tu práctica, ¿sí? Y tú aportas apoyando en la logística de un evento, haciendo las jornadas de huerta, haciendo una intervención en la casa, ¿sí? Entonces, ver que es posible y que cada vez tenemos menos excusas para poder construir nuestros proyectos y las cosas que pensamos artísticamente y profesionalmente es un logro en sí mismo. Entonces a veces se subestiman cosas muy pequeñas, pero yo aprendí a ver la magia y la grandeza en esas cosas. Bien, y es que vemos que
sí se puede construir no solo desde el individual, sino también para el colectivo, para otras personas, al tiempo que uno también está construyendo su propio camino y su propia carrera. Y estos espacios son la evidencia de esos puentes que nos comentas que precisamente han sido pues el impulso también para que muchas personas lleguen y cumplan sus sueños. Sin Pero, duda, es exacto. posible y además es necesario. Y cuando aportas a algo colectivo, hay desgastes, hay retos, sí, así sea el de Chapinero, el del norte, el del centro, tiene sus retos, cada cual desde su contexto, pero asimismo también te genera mucho valor, También te ¿sí? estás Y construyendo a ti mismo. construyes mucho tu camino. Y es así que esto me ha llevado a lugares que nunca pensé, ¿sí? A trabajar en cultura, con instituciones, con proyectos, que no lo imaginé cuando creé la casa, ¿no? Me veía más desde la economía, desde otros lugares. Y esto también me ha dado a mí mucho más. Bien, qué orgullo definitivamente que podamos ser como esa luz también en el camino, en la vida en la vida y en los sueños de otras personas. Bueno, en una ciudad que a veces puede sentirse acelerada como Bogotá y también fragmentada y más como pues por estos tiempos, em, ¿qué crees que nos enseñan estos proyectos? Proyectos como La Tremenda, sobre nuestras formas de vivir, sobre nuestras formas de trabajar y también sobre nuestras formas de crear y compartir nuestro trabajo. Nos enseña, entre otras cosas, que hay valor más allá de la producción. En una ciudad está diseñada para espacios pequeños, cosas rápidas y lo de paso, ¿no? Consigues de paso las cosas, vas a tu trabajo, vuelves en tu familia o en tu casa o con los tuyos y ya está. Y así al día siguiente. Y así al día siguiente. La Tremenda Casa rompe nomás la estética, los lugares, lo que encuentras no es algo que encuentres en una casa usual o en unos lugares, digamos, como diseñados más como para ser de paso. En La Tremenda Casa tienes una hamaca, tienes unos sofás, tienes una huerta, tienes una vista hermosa. Entonces valoras esas pequeñas cosas que en últimas es una forma de contemplación. Y eso es un trabajo tanto interno como mental, ¿sí? La Tremenda Casa hace que agradezcas cuando ves la luz entrar tan radiante y hay una combinación de colores y recuerdas que no es solo cemento y que no es solo ir hacia donde se supone que debes ir, sino que los momentos también para saludar al otro, para sonreír, para tener una idea creativa y saber que tienes los medios en cierta medida para poder realizarlos, eso transforma tu manera de habitar el espacio como de habitarte. Es como un oasis en un desierto. Y eso es lo que vemos en las calles con las intervenciones de murales, con el arte callejero, con las personas que le apuestan a transformar el espacio público. Nosotros lo hacemos desde el territorio, desde los espacios convencionales, recuperando el patrimonio y manteniendo la estructura de las casas antiguas, no pensando en que la única manera de crear valor es tumbar las casas antiguas y construir grandes edificios para aislarnos, ¿no? Acá se construye más allá del valor que genera la misma casa, es toda una red, una amplia red. Entonces, sin duda es un espacio para la pausa, para la calma, para la contemplación y también para la conciencia, porque acá se reúne tanta diversidad que no simplemente puedes voltear a mirar y pasar por encima del otro, tienes que detenerte. Y eso ya es un cambio en las dinámicas rápidas y de productividad de una gran ciudad. Bien, y es que me llama la atención es que mientras estamos conversando, estoy de acuerdo contigo porque dices, por un momento olvida uno el cemento y es que estando aquí se siente uno como desconectado, pero desconectado del entorno, pero conectado con uno mismo. Y eso es lo que transmite y considero que genera también que las personas tengan este lugar tan propio, tan suyo, tan cercano, porque también les permite crear desde la tranquilidad, desde conocerse ellos mismos, desde lo que decías, la contemplación, que eso también genera pues creatividad, que a veces la ciudad o en estos espacios pueden ser un poco hostiles, que el ruido, que las dinámicas de la ciudad, pero estos espacios al final son lugares seguros para la creación. Y nuestro principio es la vida, y si nuestro principio es la vida, pues va más allá de una infraestructura, de un deber ser. El objetivo es la vida. Entonces todos tenemos cabida, ¿no? Y también ver el atardecer, ver las montañas, la planta, los colores, el arte, eso es un acto de contemplación, de meditación activa.
Ujú. Es que yo no me quiero ir, yo no me quiero ir de este espacio, pero bueno, ya vamos terminando y nos interesa, nos gustaría saber si pudieras imaginar pues la tremenda casa en 10 años, ¿cómo te gustaría verla? ¿Cómo la proyectas y qué huella quisieras que dejara en la cultura bogotana? En 10 años, bueno, hay unas visiones y unos sueños que están conectados y marcan mucho el rumbo de un proceso y un proyecto. Sí. Hay otras cosas que se salen completamente del rango y he aprendido también a convivir como con ese ser inesperado de lo que acontece Lo que está y, fuera de control. y lo que está fuera de control. Pero si fuera desde la visión y desde lo que me gustaría, la tremenda casa como un conjunto de espacios culturales en donde enseñemos a otros espacios a cómo hacerlo y que lo realicen en sus territorios y que haya una red que fortalezca las economías culturales, que sea una forma posible, pero también digna de vivir del arte y de los saberes, y que tenga como dos componentes muy fuertes. Uno empresarial, veo esa red como un gran conglomerado empresarial en donde cada quien tenga una participación colaborativa y que pueda crecer a partir de eso, pero también tenga como unas formas de crecer financieramente cada vez más y sostenidamente, expandirse y llegar a otros países, llegar a otros lugares, pero también siempre con un eje social que sea la base. De hecho, veo la tremenda casa, este espacio, más que la tremenda casa como empresa, como marca, veo este espacio como un lugar full de labor social. O sea, que podamos tener otras formas de generar dinero de manera valiosa, que la función de este espacio sea meramente social. Que acá esté abierto con formaciones gratuitas, con talleres de arte, con espacios para presentaciones. Eso es lo que me gustaría, que esta casa fuera full de labor social y pues que a la vez el proyecto en sí mismo ya tenga una dimensión empresarial que impacte la profesionalización y las garantías de vida y de sostenibilidad de los y las artistas. Bueno, pues yo veo esa proyección muy acertada y seguramente muchas personas encontrarán en ti, también en este lugar, inspiración para precisamente eso, replicar esta labor que también se hace como desde la sensibilidad, desde también lo consciente de saber que debe ser algo también autosostenido, digno, pero también desde el amor hacia lo que uno quiere hacer, hacia lo que le gusta y lo que quiere proyectarse en un futuro. Bueno, para finalizar, Paola, por favor, haznos una invitación para que conozcan y puedan sentirse por un momento también desconectados del cemento, de la ciudad y conectarse con ellos mismos y por supuesto a través de la cultura y del arte. Perfecto, la invitación es para que vengan a la tremenda casa los días jueves, viernes y sábados. Tenemos el espacio abierto al público, pueden venir, desarrollar algún proyecto, si quieren hacer una grabación. Esos días estamos al servicio de las propuestas de la comunidad. Siempre es mejor que nos escriban antes para coordinar fechas, requerimientos técnicos. ¿Sí? Si quieren solamente venir a pasar un buen momento, en esos 3 días también pueden hacerlo. Y si es otro día de la semana, nos escriben por interno o al correo. Todos nuestros canales de contacto son públicos: Instagram, Facebook, Google, La Tremenda Casa. Y ahí nos pueden contactar directamente para agendar su visita. ¿Sí? También que estén pendientes de nuestros eventos, o si quieren realizar sus eventos tanto de nivel privado como una reunión de amigos, de compañeros de trabajo, asados. Acá los asados son divinos. Si quieren un espacio para compartir, pasarla bien y aportar a la vez a los tejidos locales, a los proyectos con enfoque social y cultural, pues es el lugar ideal para que vengan a celebrar ese tipo de ocasiones. O también si quieren realizar sus eventos artísticos enfocados con una producción logística, sonido y condiciones técnicas y una red de artistas para fortalecer y que tu evento sea memorable, sea un éxito, La Tremenda Casa también te apoya en todo ese proceso, tanto si eres profesional como si eres artista emergente. Te ayudamos a articular, conocemos muy bien el paso a paso para el éxito de los eventos culturales, entonces también esa es la invitación, que puedan venir o reservar su noche de hospedaje, que puedan hospedarse tanto en grupos como de manera
Nosotros recibimos giras de artistas, hemos recibido giras de Suiza, de México, de España, de distintos proyectos como el MAP, el Museo Abierto de Bogotá, Hip Hop al Parque con los artistas de breaking internacionales. Año a año recibimos artistas de todos los países y de las regiones de Colombia. Entonces también desde la parte de hospedajes y de vivienda también nos pueden contactar. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Paola, por abrirnos las puertas de esta tremenda casa, por contarnos la historia que hay detrás de este proceso, de este proyecto personal y también, podría decir, colectivo, y por también recibirnos con una energía que aquí se siente, de verdad, se siente el hogar, se siente uno como en casa, se siente lo íntimo, pero también inspira a crear y a impulsar los sueños. Entonces, la tremenda casa nos recuerda también que la ciudad se construye desde los encuentros cotidianos, las ideas compartidas y las personas que deciden abrir sus puertas para creer en lo colectivo. Esto fue Distrito Emergente y nuestros agradecimientos especiales a nuestro compañero Cristian Orduña, quien está en dirección, nuestra compañera Sonia Delgado, quien nos acompaña en cámara, y este pechito que es Charik Mosquera, quien les hablo. Entonces, muchas gracias, nos vemos, escuchamos en un próximo episodio de Distrito Emergente. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.